Muy buenos días, el día de hoy les presentaré el tema llamado imágenes por resonancia magnética. En esta ocasión, su servidor, Vázquez Briceño Luis Gustavo, voy a ser el único el que les estará exponiendo el tema, así que comenzamos. Empezaremos con un breve resumen de historia. Como sabemos, todos los objetos, avances tecnológicos o hasta cómo funciona nuestro cuerpo se explica a través de la física. En el campo de la medicina podemos también encontrar diversos instrumentos que sirven de apoyo a los médicos y que se explican a través de la física. Por ejemplo, una jeringa, un aparato de presión, desfibriladores, rayos X, tomografías, computadoras o la misma resonancia magnética. En este caso, la resonancia magnética es una máquina que permite ver el cuerpo de una persona a través de imágenes de un corte de su cuerpo. Pero para entender su mecanismo es necesario entender la base de su funcionamiento, es decir, los campos magnéticos. En el año de 1820 se demostró que es posible crear una corriente eléctrica en un circuito, ya sea moviendo un imán cerca de él o generando una variación en algún circuito cercano, es decir, una variación en el campo magnético crea un campo eléctrico. Estos dos, antes se pensaba que no había relación entre ellos, pero después se demostró que están directamente relacionados y van de la mano uno del otro. Aquí es donde entra Maxwell, que él también demostró lo contrario, que un campo eléctrico que varía genera un campo magnético. Es así como se define que el espacio que rodea cualquier carga eléctrica que se encuentra en movimiento presenta campo magnético. Este depende tanto de la magnitud como de la dirección. De esta manera, es posible explicar el funcionamiento de una máquina de resonancia magnética y cómo se relaciona con las cargas presentes en el cuerpo. Ahora adentrémonos un poco más a la resonancia magnética y el cuerpo humano. La imagen por resonancia magnética es un método sofisticado de obtención de imágenes médicas. Es de alta calidad. Esta técnica genera imágenes de cortes bidimensionales que luego por un programa que más adelante vamos a explicar, un programa computarizado, se puede reconstruir una imagen 3D a partir de varios cortes obtenidos. Permitividad dieléctrica y permeabilidad magnética. El método de resonancia se basa en la presencia de una pequeña muestra de un material dieléctrico o magnético en una cavidad resonante. Esto provocará un cambio en la frecuencia de resonancia y un decremento en el factor de calidad de la cavidad. Tanto la permeabilidad como la permitividad pueden ser calculadas a partir de la frecuencia. Podemos deducir que el cuerpo humano cuenta con cierta permeabilidad magnética en su estructura debido a que por la inducción del campo magnético que genera la máquina de resonancia, el cuerpo humano es susceptible a que el campo magnético fluya a través de él. Por lo tanto, contiene una permeabilidad magnética. También podemos decir que el cuerpo humano cuenta con cierta conductividad eléctrica por el cual se propaga el campo magnético, debido a que el cuerpo humano tiene esa cierta conductividad eléctrica, la cual nos permite mantenernos vivos. Es de vital importancia para nuestra salud y es por ello que también la sal con la que cuenta nuestro cuerpo nos ayuda a que la conductividad fluya, es decir, en este caso, a que la onda de campo magnético fluya por nuestro cuerpo. Ahora explicaremos un poco el funcionamiento de la resonancia magnética y la relación que tienen con las máquinas de resonancia magnética. Bueno, partiendo de que las masas cuentan con protones, todos estos giran creando una pequeña carga magnética. Aquí podemos ver una imagen en donde vemos representado el protón, el cual, al no haber ningún campo, este protón está girando sobre su propio eje, es decir, está girando de manera aleatoria. Ahora, si nosotros
cuando se introduce un campo magnético de mayor fuerza, como es el caso de las máquinas MRI que son capaces de inducir campos magnéticos, los protones se alinean con este campo. También el protón tiene un movimiento circular hacia el eje en que se alinea, denominado precesión. Bueno, aquí vemos una imagen en donde al nosotros introducir el campo magnético, el protón tiende a alinearse con ese campo magnético, pero también nos está diciendo que una vez que el protón esté alineado con el campo magnético, este protón va a estar girando sobre su propio eje y a este giro se le denomina precesión. Bueno, en la imagen anterior, como pudimos ver, se alineaba el protón una vez que habíamos inducido un campo magnético. De esto se deduce que la precesión no es constante y depende directamente del campo magnético. Y para que nosotros podamos obtener la frecuencia a la que el protón se encuentra girando, es necesario utilizar una ecuación. Esta ecuación se denomina ecuación de Larmor. La ecuación de Larmor, su unidad de medida son los hertz o los megahertz, en donde es el producto de la constante giromagnética y la intensidad del campo magnético que nosotros estemos induciendo. En este caso, la intensidad del campo magnético de la máquina medido en teslas. También podemos observar la imagen 3, en donde podemos observar la precesión o también el giro del protón una vez que se encuentra alineado en dirección al campo magnético. Vemos su giro por la inducción del campo magnético. En la diapositiva anterior hablábamos un poco del giro del protón, de la precesión que se hacía cuando éste se alineaba. Ahora, visto de una manera más gráfica, a continuación veremos una máquina de resonancia magnética donde previamente se trazan los ejes. Aquí en esta imagen, en la imagen 4, vemos que el eje Z corresponde al campo magnético, en este caso proveniente de la máquina IRM. Sabiendo esto, se deduce que el protón estará precesando hacia el eje Z, ya sea hacia arriba o hacia abajo estará haciendo su precesión. También en la imagen 5 podemos observar la representación gráfica del comportamiento de la onda electromagnética que nosotros previamente habíamos explicado en la imagen 4, pero ahora con la ayuda del plano. Observamos, como ya hemos mencionado, el eje Z en el cual se encuentra girando el protón. Ya puede ser precesando de manera vertical, ya sea que esté precesando hacia arriba o hacia abajo. Bien, como es explicado, una vez inducido un campo, los protones se alinean al campo, y aquellos que se encuentran alineados en la posición contraria, pero también que al mismo tiempo se encuentre otro protón de la misma fuerza alineado en la misma posición pero de manera contraria, se consideran que se anulan, es decir, se anulan estas fuerzas, por lo que solo quedan las que apuntan en la dirección del campo magnético, como observamos en la imagen 6, en donde vemos que los protones solo están alineados en una sola dirección y apuntando. Diapositiva 11. Una vez que el pulso de radiofrecuencia es apagado, los protones se realinean con el campo magnético en donde inicialmente estaban trabajando, pero al hacer eso liberan energía electromagnética durante su trayecto. Como vemos en la imagen 7, vemos que el protón, al apagar nosotros el pulso de radiofrecuencia que habíamos inducido previamente, el protón se tiende a realinear, pero al hacer eso vemos como esos puntitos blancos, lo cual nos indica que está liberando energía, que previamente esa energía es captada, pero más adelante estaremos hablando de esto. Ahora, centrándonos en el cuerpo humano, hablaremos sobre lo que sucede en el cuerpo. Entonces, cuando el paciente no está sometido a ningún campo magnético externo, los núcleos de hidrógeno protones están orientados al azar, giran de forma aleatoria en el espacio.
Es lo que hemos explicado anteriormente, pero ahora con una aplicación ya real. Y podemos observar en la imagen 8 que los protones de hidrógeno en el cuerpo humano se encuentran girando de manera aleatoria. Bien, cuando el paciente queda sometido a un potente campo magnético, al ser pequeños imanes, quedan orientados en la misma dirección que el campo magnético externo, en la posición que vemos. Entonces en la imagen 9 vemos la alineación de los protones de hidrógeno debido a la inducción del campo magnético. Nosotros, para poder medir esa magnetización que estamos induciendo, es necesario aplicar un pulso de radiofrecuencia, RF, para organizar al protón, cuyas características de ese pulso deberán ser las mismas frecuencias, dándole energía. A este fenómeno lo conocemos como resonancia. Y en la imagen 10 vemos la magnetización transversal que se crea en el eje Y, producto de la inducción del pulso de radiofrecuencia. Como se creó una magnetización transversal, también se está moviendo, creamos un vector suma, el cual es la suma del vector en el eje Z más el vector en el eje Y, provocando un campo electromagnético en movimiento. Y este campo que se encuentra en movimiento igual se encuentra girando sobre el eje Z, como podemos observar en la imagen 11, el vector suma girando alrededor del eje Z, es decir, el campo electromagnético girando sobre el eje Z. Y a esto también se le conoce como relajación. Bien, para recordar, al apagar el pulso de radiofrecuencia, los protones regresan a su dirección natural. A este proceso se le llama relajación longitudinal, donde los protones liberan energía, como anteriormente habíamos mencionado. Podemos deducir que al tiempo que tarda el protón en realinearse, y si nosotros graficamos ese tiempo, obtenemos una gráfica donde la mostramos en la imagen 12, pero a este tiempo se le llama T1, en donde si nosotros graficamos el 63% de la relajación, nosotros podemos obtener información para ir creando nuestras imágenes por resonancia, ya que los tejidos, dependiendo de cuál queramos observar, funcionan a distintos pulsos de radiofrecuencia. De manera similar, esto ocurre con la relajación transversal. Los protones vuelven a su sitio inicial, el proceso de regreso se realiza de manera rápida, pero esto va a depender de las propiedades intrínsecas de cada protón. Es decir, no todos los protones son iguales, cada uno va a regresar a un determinado tiempo, el cual podemos decir que no es un gran tiempo, pero nos ayuda a obtener información para nuestras imágenes. Igual que en la diapositiva anterior, podemos observar en la imagen 13 el gráfico de la relajación transversal. A la relajación transversal la conocemos como T2 y también nos interesa captar solamente el 63% para que nos dé una cierta información. ¿Por qué el 63%? Pues es un estimado que se ha ido comprobando con la práctica y ofrece buenos resultados a la hora de procesar la imagen. En la diapositiva 18 observamos la imagen donde, para que nosotros podamos extraer información de los tejidos, es recomendable que para un tiempo 1 se recomienda que sea el tiempo de relajación entre 300 a 2000 milisegundos. Claro, esto depende del tipo de tejido. Y que para el tiempo 2 sea de 30 a 150 milisegundos. Y en la imagen 14 vemos la gráfica de ambos tiempos. Finalmente, para que nosotros podamos ver una imagen ya reconstruida en una pantalla, es necesario basarnos en matrices a la que su tamaño dependerá de la calidad de resolución de la imagen. Y nosotros, para adquirir una buena resolución, pues es necesario realizar varios cortes o pulsos de radiofrecuencia a distintos tiempos para apreciar una mejor calidad en la imagen. Y como ya hemos venido mencionando, estos pulsos van a variar dependiendo del tejido. Observamos en la imagen 15 la interfaz de un equipo de la marca Siemens que es utilizado para visualizar imágenes por resonancia magnética.
Es posible que todo esto funcione gracias a que el cuerpo humano está formado en su mayoría por agua, específicamente por un 70% de agua, es decir, H2O, y lo explicado anteriormente es a base de partículas de hidrógeno. Entonces podemos decir que el cuerpo humano tiene estas partículas en todas direcciones al momento de someterse a un campo magnético. Estas se apuntan en la dirección del campo magnético inducido. Y como conclusión, podemos deducir que el cuerpo humano funciona igual que los materiales paramagnéticos. ¿Por qué? Cuando se realizan estudios con resonancia electromagnética, como en este caso obtuvimos imágenes, ya que la orientación de los protones con el campo magnético ocasiona que el cuerpo humano sea considerado como paramagnético. Y también es fácil confundirlo con un comportamiento ferromagnético, pero la diferencia es que los paramagnéticos son susceptibles al campo magnético, mientras que los ferromagnéticos en ocasiones no ocupan de un campo externo para estar alineados. Gracias.